Buenas tardes a todos. Bueno, faltando más o menos unos 3 a 4 minutos para iniciar, necesito que por favor me confirmen dos cosas. Primero, ¿logran escucharme bien? Sí, ahí se escucha bien. Ok, perfecto. Y voy a compartir pantalla, por favor, para que también me cuenten si logran verla. También. ¿Listo? Perfecto. 3 minuticos, arrancamos entonces. Muy buenas tardes para todos y todas las asistentes a este nuestro encuentro para hablar sobre memoria y atención, así como las estrategias que nos pueden ayudar a fortalecer y a potenciar pues nuestros procesos de atención y de memoria tan importantes cuando hablamos de aprendizaje. Mi nombre es Aura María Fajardo Sandoval, soy profesional universitario de la Dirección Académica, magíster en Educación y Desarrollo Humano, y junto con mi compañero Luis Carlos Cataño, psicólogo de la Dirección Académica y especialista en neuropsicopedagogía, nosotros dos hoy vamos a estar orientando este taller. Les damos la bienvenida y para ello vamos a hacerles unas recomendaciones iniciales. La primera, por favor, para mejorar la conexión, apaguemos o mantengamos apagadas nuestras cámaras. Y lo segundo y más importante es que mientras no estemos participando o hablando, silenciemos nuestros micrófonos para permitir que nos podamos escuchar mejor. Nosotros, este taller, como es un taller, aunque sea virtual, vamos a hacerlo muy participativo, de manera que pueden hacernos preguntas, pueden dejarnos sus dudas por el chat. Nos estaremos comunicando bastante por el chat, de manera que no es necesario que tengan sus micrófonos abiertos. Bueno, bien, Luis, te doy entrada para que te presentes y le demos inicio.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Carlos Cataño. Como lo menciona mi compañera, ahora soy psicólogo de profesión, especialista en neuropsicopedagogía. Hacemos parte de la dirección académica, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Y esta serie de eventos que hemos denominado webinar tienen un único fin y es como generar una comunidad de aprendizaje frente a todo lo relacionado con aprendizaje autónomo. Por ende, cada uno de nuestros temas irá cumpliendo un gran objetivo en general. Entonces, sean todos bienvenidos. Para las personas que nos han venido siguiendo durante estas capacitaciones virtuales, les adelanto simplemente dos cosas. Uno, por el hecho de que ustedes estén participando en vivo, pues les llegará en su momento el enlace, o mejor, será subido al Drive. Eso quiere decir que ustedes ya podrán consultarlo, pero también contamos con un perfil en YouTube. Al final les vamos a mostrar en dónde exactamente, como para que ustedes puedan consultar o revisar nuevamente esta taller, conferencia, seminario, pero también puedan ver los otros que hemos ido subiendo semanalmente. La idea entonces es que entre Aura y yo iremos moderando, iremos participando e iremos direccionando nuestro taller. En este caso, simplemente la idea es que puedan, uno, participar, para eso el chat está abierto y puedan consultar y hacer nuestras preguntas. Bien, entonces por ese lado abre y comienza y iremos compartiendo en pantalla de poco para darle Listo. continuidad al tema, ¿vale? Bien. Entonces, recuerden, cámaras apagadas, micrófonos silenciados. Voy a compartirles la presentación, la pantalla. Bien, espero que en contados segundos les aparezca en sus pantallas la presentación. Luis, estoy pendiente de que me hagas saber cuando ya se pueda ver, cuando la estés viendo. Sí, compañera, se ve y se escucha bien. Bien, listo. Bueno, muy bien, entonces vamos a presentarles nuestra agenda, qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Primero vamos a hablar vamos a hacer algunas aclaraciones básicas sobre el aprendizaje y los dispositivos básicos del aprendizaje. Luego ya entraremos al tema de atención y concentración con los respectivos ejercicios de estimulación de atención y concentración. Luego entraremos a hablar de memoria y terminaremos pues con ejercicios de para estimular la memoria. Bueno, la idea o el gran objetivo que buscamos con este taller de hoy es brindarles conocimientos y estrategias para que puedan estimular las funciones de atención y memoria. También de paso se ha dicho que para que podamos mejorar nuestros procesos de aprendizaje autónomo, como bien lo ha dicho Luis. Muy bien, entonces, para comenzar vamos a hablar un poco de qué es el aprendizaje. En términos generales, podemos decir que el aprendizaje es todo cambio que sea permanente tanto en nuestros procesos afectivos como en nuestros procesos cognitivos y de comportamiento, que se reflejan o que reflejarán más bien la adquisición de nuevos conocimientos o de nuevas habilidades, los cuales han venido a través de la experiencia. ¿Qué tipo de experiencias podemos tener para aprender? Entre otras, cuando estudiamos, cuando asistimos a conferencias, talleres, clases, ¿cierto? Observando e incluso poniendo en práctica. Recuerden, todo lo que sea aprendizaje son todo lo que sean hábitos, habilidades, capacidades, ¿cierto? Que podamos dar cuenta o puedan dar cuenta de ese cambio que hubo en nosotros. Luego, ¿cómo pasa este aprendizaje o qué se necesita para que pase este aprendizaje? Se necesita principalmente recordar o tener memoria, se necesita, ¿y por qué? Porque necesitamos, uno, gestionar el conocimiento que ya tenemos almacenado y dos, registrar toda la nueva información que nos va a llegar. Sepan que cuanto mayor sea la actividad cerebral que tengamos,
más contactos y más conexiones van a tener sinápticas nuestras neuronas, y esto solo se va a traducir en un conocimiento o un aprendizaje mucho más robusto. Ya vamos a explicar qué quiere decir esto. Como pueden ver en la imagen que tengo a mi derecha y la cual estoy señalando en este momento, fíjense que la primera imagen que estoy señalando, la de la izquierda, se ven allí algunas de nuestras redes neuronales antes de recibir alguna estimulación, ¿sí? O antes, pues, como de recibir alguna información. Nuevamente se le toma la foto a esas mismas redes neuronales 2 semanas después de que han sido estimuladas o han tenido algún tipo, pues, de estimulación cognitiva, es decir, se han enfrentado a situaciones de algún tipo de aprendizaje. Fíjense cómo se va rebusteciendo. Finalmente, la tercera imagen nos muestra esas mismas redes neuronales después de 2 meses de estimulación cognitiva. Esto para contarles o para que luego, a lo largo del taller, vayan dándose cuenta del por qué cuando hablamos de sugerirles estrategias de estimulación de la atención, de la concentración, sugerirles estrategias para potenciar o estimular la memoria. Bien. Ocurre que esto que acabamos de ver en las imágenes es lo que de otra manera se conoce como plasticidad cerebral, y es esa capacidad que tiene nuestro sistema nervioso central para, como se ve en las imágenes, cambiar la estructura y funcionamiento a lo largo de la vida, ¿cierto? Reaccionando a lo que los estímulos del entorno o nuestro contexto alrededor pues nos avisan, ¿no? Nos informan. Dicho de otra manera, estamos diseñados o predispuestos para aprender. Y esto que acabo de decir tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que son los dispositivos básicos del aprendizaje. Bien, entonces, los dispositivos básicos del aprendizaje son funciones que no solo tenemos los seres humanos, sino también los animales, y que son indispensables en cualquier proceso de aprendizaje. Hagan de cuenta que si pudiéramos decir con lo que venimos, con lo que la información que ya viene con nosotros al nacer, bueno, los dispositivos básicos del aprendizaje. Lo que nos diferencia, claro, de los animales es que nosotros podemos comunicar, transmitir el conocimiento. Esos dispositivos del aprendizaje son la atención, la motivación, la memoria y la sensopercepción. Para hacerles específico motivación, lo hablamos en un taller anterior, condiciones biológicas y ambientales para el aprendizaje. Ese taller lo pueden ver luego, pero en términos generales hablamos de motivación cuando nos referimos a que para aprender siempre es recomendable estar con emociones positivas, bueno, o no necesariamente positivas, se recomienda que sean positivas, pero para aprender entran en juego nuestras emociones. Necesitamos estar motivados para que el proceso de aprendizaje sea más fácil y sea más cómodo. Cuando hablamos de sensopercepción, lo que queremos decir es todo lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Recuerden el sentido del gusto, del olfato, del tacto, por supuesto la vista, el oído. Y pues dentro de esos dispositivos básicos están la atención y la memoria, los cuales vamos a ver a continuación. Todos estos dispositivos son como la base o lo que está detrás de que podamos aprender. Bien, vamos entonces a continuar. ¿Qué es atención y concentración? Entonces, vamos a hacer la diferencia entre estos dos conceptos. Cuando hablamos de atención, hablamos del acto de reflexionar profundamente, o dicho de otra manera, enfocados de forma consciente en algún material o en algún estímulo o información determinada. Esto quiere decir que estamos atentos cuando tenemos el 100% de nuestros sentidos concentrados o atentos a un estímulo específico. Podríamos decir que en este momento todas las personas que están aquí escuchándonos están con su atención, con todos sus sentidos concentrados en esta charla, ¿cierto? En este taller. ¿Cuál es la diferencia con la concentración? Que mientras
Bueno, la atención es esa capacidad que tenemos de seleccionar o de concentrarnos con todos nuestros sentidos sobre algún estímulo particular. La concentración es el aumento de la atención sobre tal estímulo en un tiempo determinado. Es decir, es nuestra capacidad de estar atentos, ¿cierto? Por un tiempo específico. Tenemos varios tipos de concentración, la concentración focalizada, sostenida, alterna, selectiva, dividida, que yo creo que Luis nos puede ayudar a contarnos un poco más sobre esto. Bueno, con la intención de definir y de hacer un poco específico el tema, siempre vamos a ir a la pregunta de si nosotros podemos estar o no concentrados en varias actividades o lo que se conoce como atención dividida. Se ha demostrado de alguna u otra forma que sí va con las salvedades de lo siguiente. Yo puedo estar en una actividad, puedo estar en la otra de forma alterna, pero sí, solo sí, cuando yo estoy completamente atento y concentrado en un estímulo en particular, lo otro sigue siendo importante, pero nuestro cerebro solamente tiene la capacidad de estar recogiendo y de colocando nuestras otras operaciones mentales en pro de un solo estímulo. Incluso la imagen que tenemos a continuación es una forma técnica de darnos cuenta de que el fondo existe, nos nutre información, nuestro cerebro puede de alguna u otra forma recoger esa información de forma mínima, pero de alguna u otra forma cuando yo estoy con todos mis recursos seleccionando y manteniendo mi atención y concentración en un estímulo en particular, es esa información justamente la que puede ir pasando de a la memoria a corto plazo, en un repaso continuo y con otras estrategias puede pasar a la memoria a largo plazo y por ende pues esa información obviamente es la que nos puede acompañar en las diferentes, bueno, cuando la necesitemos propiamente en una fase de evocación como tal. Entonces esta gráfica simplemente nos da a entender de que yo sí puedo ir alternando constantemente mi atención y concentración con un detalle en específico, pero si yo estoy en A, no puedo estar en B en el hecho de que nuestros recursos cognitivos van a sustraer la información más importante, la que yo considero novedosa, la que me permite de alguna u otra forma encontrar una motivación, que son como las 4 palabras que encontramos a continuación, y esas vienen siendo la clave. La clave es que cualquier estímulo que me genere una sorpresa, que sea novedoso para mí, que tenga una respuesta emocional positiva, y que de alguna u otra forma para mí sea necesaria, importante y válida, nuestro cerebro va a estar atento, concentrado y elaborando los diferentes procesos. Esa es como una forma muy técnica de explicar cómo funciona la atención y la concentración. Bien, muchas gracias, Luis. Entonces, pues ya como lo dijo Luis, fijémonos cómo para estar atentos y concentrados necesitamos como de algunos ciertos, que los estímulos cumplan algunos requisitos. Nosotros a continuación ahorita vamos a poner esto en práctica junto con ustedes, ¿bien? Pero entonces vamos a hablar un poco de cómo es ese proceso de concentración, ¿bien? Imaginémonos una pila e imaginémonos que esta pila, la cual estoy en este momento proyectando, es la que contiene el tiempo que nos dice la ciencia o los estudios, la neurociencia nos dice, pues como el tiempo promedio en que una persona adulta, o bueno, pues desde sus más o menos 18, 20 años en adelante, logra mantener una concentración pues bien atenta, bien 100% podríamos decirlo, es en promedio de 20 minutos. Luego, esta pila está cargada con la concentración que podríamos tener en 20 minutos. Cuando recibimos un estímulo, ese estímulo obviamente viene, como ya lo habíamos dicho, detrás de él vienen algunas emociones, lo cual nos motiva a ponerle atención a ese estímulo. A ese estímulo vamos a estar atentos y concentrados por 20 minutos. Después de esos 20 minutos podemos seguir ahí, pero ya no tal vez con la máxima concentración. Comienzan a aparecer entonces los distractores, ¿no? Como otros estímulos que nos dicen, oiga, ya se le está apagando la pila. ¿Qué es lo que recomendamos? Que cuando esto comience a ocurrir, cambien de actividad o cambien de estímulo. Es decir, tomen un break,
hagan una pausa, cierren los ojos, si estamos en clase, cerrar los ojos un momento, respirar profundo, como cambiar un poco el ambiente y, o cambiar, ayudarle al cerebro a oxigenarlo, a decirle, hey, vamos a cambiar un momento de actividad y ya volvemos y luego retomar. Esto porque si queremos, pues ya lo dijo Luis, tenemos pues también la posibilidad de tener la atención dividida, pero si queremos dar lo mejor de nosotros frente a una tarea específica, entonces, como lo decimos acá, una cosa a la vez es mejor. Bien, cada vez que cambiamos de actividad, desde luego, o cada vez que hacemos esta pausa o este cambio, ¿cierto? Lo que va a pasar es que nuestra pila se va a volver a cargar para que luego podamos volver a tener nuestra máxima concentración otra vez. Bien. Luis, entonces viene el momento más interesante hasta este punto. Bueno, en este momento les voy a entonces compartir pantalla, les voy a contar brevemente qué es lo que vamos a hacer. Bien, en pantalla estamos viendo algo que se conocen como las autoinstrucciones. Este es un paso preliminar, de alguna u otra forma, como para yo poder planear, tomar mi decisión y estar constantemente evaluando qué es lo que he hecho y cómo lo voy a hacer. Cuando uno hace los recorridos por las famosas clínicas atencionales, que son unos espacios de formación, de trabajo, con todas las personas que de alguna u otra forma requieren el apoyo en temas de atención y concentración, sea por un diagnóstico clínico o el que sea, este siempre va a ser un primer paso para que los chicos no actúen de forma impulsiva. Este caso típico de que cuando estamos en un aula y entonces hacemos una pregunta y hay 2 o 3 chicos que levantan la mano de forma impulsiva, pero no siempre es eficaz, esa va a ser una de las características para la atención y la concentración. Seleccionar los estímulos de forma rápida, pero siendo siempre eficaz. Entonces, las autoinstrucciones como modelo nos plantean unas preguntas. La primera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al yo definir y tener claro qué es lo que tengo que hacer, voy a pensar cómo lo voy a hacer. Pienso en algunas alternativas, en algunas opciones, ejecuto mi actividad. Durante la ejecución voy prestando atención justamente a cada uno de los detalles, seleccionando la información más importante. Como lo he dicho anteriormente, las otras operaciones del pensamiento, el razonamiento, la memoria, la comprensión, la expresión del lenguaje, en fin, van a estar en pro de esa actividad. Y siempre que termine durante los periodos, la idea es estar preguntándome constantemente cómo lo hice. Si como lo hice va a ir en pro de una respuesta positiva, digamos lo que hay una sensación de reconocimiento y felicitación, en fin, pero si veo que los resultados no son acordes al inicio, a cuál era la tarea, al objetivo y a su ejecución como tal, simplemente vuelvo al origen, replanteo mis opciones, modifico el comportamiento, el patrón y demás, y le doy continuidad. Entonces, en este caso, las autoinstrucciones nos van a permitir eso, saber qué es lo que vamos a hacer. Por ende, cada uno de los ejercicios va a tener su explicación y por ende su ejecución. Para todos aquellos que de alguna u otra forma encontramos material en la web, yo creo que este es uno de los más conocidos portales como para descargar material para trabajar con todos los chicos y chicas en las diferentes áreas del conocimiento, en las diferentes funciones cognitivas como tal, orientaciones Andújar. Y aquí vamos a hacer simplemente una tarea de discriminación visual. ¿Cuál es la tarea o el qué es lo que tengo que hacer? Ustedes, como tal, van a ayudarnos con la elaboración de los siguientes ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar los números que faltan en una matriz del 1 al 30. ¿Qué quiero decir con esto? De que les voy a presentar una matriz que contiene los números del 1 al 30, pero va a faltar un número en particular. Ustedes nos van a decir al final cuáles son los números que faltan. Son 9 ejercicios. Voy a plantear 30 segundos por cada uno. Aquí no solamente vamos a trabajar un proceso atencional, sino que también nos permite de alguna u otra forma ir trabajando un poco la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo. Entonces la instrucción va a ser sencilla. Hacen el proceso de discriminación visual, identifican cuál es el número que hace falta del 1 al 30, lo van guardando en su memoria a corto plazo y al final por el chat nos cuentan cuál es la serie de números. Entonces vamos a empezar en este instante, 30 segundos. ¿Qué número falta del 1 al 30?
El 11. Muy bien, si quieren nos van contando ahí por el chat, van reteniendo y nos cuentan al final. 30 segundos, tabla número 2. El 11. Treinta segundos, tabla número 3. Tabla número 4. Hola, amigo, lo que me ahora se está bajando mi criminal, y está muy bonita, esta patita. Tabla número 5. Tabla número 6. Tabla número 7. Tabla número 8. Tabla número 9. Tiempo. Bueno, cuéntenos por el chat cuáles son los resultados. Cuando hablamos de una evaluación neuropsicológica donde logramos explorar, por ejemplo, cómo es el funcionamiento, comillas, normal promedio
bueno, la ejecución típica de estas pruebas, hay un término que se llama amplitud atencional, y es el famoso término en la capacidad que yo tengo de recordar, de manipular los datos en una variable de 7 más o menos 2. ¿Qué quiero decir con esto? De que en periodos cortos de tiempo yo puedo estar reteniendo 7, 9, mínimo 5. En condiciones, a ver, normal promedio estadísticamente hablamos. Aquí estamos hablando de la capacidad de, bueno, discriminar, hacer un rastreo visual y retener una cifra no superior a los 9 valores. Y pues en este caso tenemos por acá algunos resultados, por si ustedes los tienen aún frescos, nos hacían falta en orden el 11, el 6, 24, 15, 7, 29, 7, 20 y el número 11. Si nos damos cuenta, para trabajar la atención y la concentración, muchos de nosotros hemos encontrado infinidad de ejercicios. Al final les mostraré algunos aplicativos y algunas plataformas en donde ustedes pueden justamente hacer esto. Hacer pequeñas pausas activas que son muy válidas, levantarnos, estirarnos, hacer un breve break, como lo mencionamos hace un rato. Pero si ya hemos venido hablando de que la neuroplasticidad es algo que se puede trabajar y que tiene resultados, y si yo de alguna u otra forma soy consciente de que tengo que trabajar y potenciar algunos de nuestros procesos cognitivos, en este caso la atención y la concentración, pues estos son justamente algunos ejercicios que no solo me permiten en la clínica evaluar su funcionamiento, pero que obviamente es la forma en cómo nosotros podemos estimular justamente. ¿Listo? Auri, continúas, porfa. Claro que sí, Luis. Bueno, muy bien. Entonces, luego de este juego interesante en donde pusimos a prueba nuestra capacidad atencional visual, vamos a continuar ahora hablando un poco de memoria. Ya nos vamos a entrar en la memoria. ¿Bien? Entonces, los invito a que por chat, los invito a que estén pendientes del chat, porque en un momento les vamos a también nuevamente pedir que estemos por ahí participando. Muchas gracias a todos los que han participado activamente en nuestra anterior ejercicio. Muy bien, Luis, avísame cuando ya se esté viendo la presentación nuevamente. Bueno, por ahora me Por aparece favor. cargando, ahorita sí se veía. Sí, también me parece igual. Dale, dame un momento. No pasa O nada. démosle un momento al computador. Ok. Bien, Ahora sí. ahora ya te aparece. Dale, ya. Listo. Bueno, muy bien. La memoria, ya sabemos, es otro de nuestros dispositivos básicos para aprender y podríamos decir que es uno y el principal en el que reside como la base del proceso del aprendizaje. Para todos los que somos estudiantes, tengamos esto muy claro porque ya vamos a ver o vamos aquí a discutir a romper algunos mitos que se tienen al respecto del proceso de aprendizaje cuando uno pues está en su rol de estudiante. Comencemos entonces por la definición. Lo que en términos generales se dice que es la memoria es pues claramente una capacidad mental que se enfoca en la conservación, evocación, retención y recuerdo de información, ¿sí? De información, de ideas, de conceptos, de impresiones, esto mediante procesos asociativos inconscientes o conscientes, es decir, pasa aunque nos demos cuenta o no nos demos cuenta. ¿Cómo así? Bien, ya lo vamos a ver. Ocurre que no tenemos un solo tipo de memoria, sino tenemos varios. Entonces, a través de este esquema les voy a ir contando cuáles son los tipos de memoria que tenemos. En términos generales, hablamos de que tenemos dos grandes tipos de memoria, que es la memoria a corto plazo y a largo plazo. Pero ocurre que también tenemos la memoria sensorial, que dicho de otra manera es esa memoria inmediata, ¿sí? Que es de
aproximadamente un segundo y que viene de todo lo que percibimos por nuestros sentidos. Es decir, es la información que queda en nuestra memoria después, aproximadamente un segundo después de que algo hemos recibido a través de alguno de nuestros canales de percepción sensorial. El gusto, el oído, el tacto, etc. Bien, tenemos entonces la memoria a corto plazo, que la memoria a corto plazo es en donde guardamos información corta por algunos minutos, quizás unos segundos más o un tiempo pues bastante reducido, y dentro de nuestra memoria a corto plazo tenemos o está la memoria de trabajo, que es una memoria funcional. Diríamos que esta memoria de trabajo es la memoria que se utiliza para, por ejemplo, tenemos que escribir un correo, ¿cierto? Entonces, o no, más bien, vamos a hacer un ejercicio más sencillo. Tenemos que resolver una suma o una resta, ¿cierto? Nosotros, nuestra memoria de trabajo es la que nos va a permitir recuperar la información que ya está presente en nuestras redes neuronales, ¿cierto? Y que nos habla, pues, del conocimiento que tenemos de hacer la suma o de hacer la resta, y entonces es la que nos permite poder efectivamente ejecutar ese proceso. Bien, es la memoria funcional, la que nos sirve para operar, para trabajar. Por otro lado, tenemos la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, a su vez, pues hay dos tipos de memoria a largo plazo. La memoria implícita, que es más bien inconsciente, y la memoria explícita. La memoria explícita es la que sí es consciente. Entonces, dentro de la memoria explícita o consciente, es, como su nombre lo dice, es esa memoria que conscientemente nosotros, digamos que nos permite conscientemente almacenar la información que queremos guardar. ¿Cómo funciona? Pues, ¿de qué tipos hay? Está la memoria episódica, que es aquella memoria que nos permite recordar o rememorar eventos o experiencias generalmente asociadas o directamente relacionadas con eventos de nuestra vida, ¿sí? Con emociones, con las emociones, perdón, lo que quise decir es con las emociones. Es decir, cuando el primer cumpleaños del que tienen recuerdo, seguramente ese primer cumpleaños del que tienen recuerdo es porque asociado a ese evento tienen alguna emoción. La primera vez que alguien tuvo algún accidente grave, no sé, se rompió una pierna, el brazo, seguramente se acuerda claramente de ese evento episódico porque pues había alguna emoción detrás, ¿cierto? Es decir, conscientemente hay una emoción que nos permite guardar ese recuerdo de manera, pues en el largo plazo. Por otro lado está la memoria semántica. Esta es una memoria que no necesariamente tiene implícito el proceso emocional, sin embargo, guarda hechos o conceptos o, en fin, información que vamos a requerir para funcionar. Ejemplo, tal vez no le pusimos mucha emoción al momento en el que aprendimos a sumar, pero sabemos hacerlo, ¿cierto? Y es porque de alguna manera guardamos en nuestra memoria semántica ese concepto, ¿no? El sumar. Bien. Por otro lado, tenemos la memoria implícita o la memoria inconsciente. Esta memoria guarda la información o el tipo de información que se guarda es la memoria procedural, que es la que se relaciona con todas las habilidades, con todos los tareas que somos capaces de ejecutar. Por ejemplo, la memoria procedural es la que nos ha permitido a los que sabemos montar cicla o a los que saben manejar carro o manejar moto. Aquí en la memoria procedural es donde guardamos esa información que tal vez al principio los que saben manejar carro, moto, saben que, bueno, el cambio, ¿cierto? Que primero tenemos que hacer, prender, luego tenemos que poner el cambio, ¿cierto? Luego arrancamos. Uno hace eso cuando está aprendiendo, pero luego de tantas veces que lo hace, se va guardando como memoria procedural o procedimental, ¿cierto? Simplemente se hace la actividad inconsciente. Es decir, hoy ya, después de mucho tiempo de haber aprendido a montar bici o a manejar carro o moto, pues hoy ya lo hacemos de manera casi que innata. Esa es la memoria procedural. Como vemos, guardamos muchos tipos de información
y no toda la conservamos, pero pues hay una que sí, hay otra que no, y vamos a ver cómo podemos hacer el proceso de pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Puede, y más cuando estamos pues en contextos educativos. Bien, ¿cómo es ese proceso de memoria? ¿Cómo funciona la memoria? ¿Cómo funciona el almacenar la información? Ahorita, Dime. antes de revisar las fases, por acá en el chat Sí, nos hacen una pregunta. dale. Dice, ¿las sumas no cuentan como procedimientos? Las sumas entendidas a operación matemática, Ok, me imagino que tiene que ver con el procedural. No, cuando hablamos de la memoria procedural, pensemos un poco en esa memoria, la que nos permite operar, la que nos da la habilidad, ejemplo, caminar, ejemplo, efectivamente, montar una moto, montar una bici, o sea, es decir, cosas que podemos hacer. Esta memoria también, digamos, la procedural, tiene relación con la memoria que guarda nuestro cuerpo, ¿no? Sí, la que también tiene que ver con asuntos que hacemos con el resto de nuestro cuerpo y que no solo es el cerebro y su memoria. La memoria semántica es más en donde guardamos lo de sumar, porque fíjate que sumar no necesariamente requiere de que muevas tu cuerpo, o sea, tú puedes hacer una suma en la cabeza, pero para sumar no necesitas pues mover, no sé, un brazo, una pierna, no se necesita, es como un poco la diferencia entre la memoria semántica y la memoria procedural. Luis, si quieres agregar algo ahí al respecto. bueno, nos Luis, cuentas por el chat, Ana, si pues resuelta tu duda y si no, continuamos, por favor. Sí, dale, puedes continuar, Auri. listo. Bien, entonces, continuando, ¿cuáles son las fases de memorización? Está la fase de adquisición o registro, que es cuando recibimos la información, la procesamos y la combinamos, y combinamos esa información nueva, esa información que estamos recibiendo de una manera inicial, ¿no? Entonces es recibirla, procesarla y combinarla con lo que ya tenemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora que estamos hablando de esto, es muy seguro que muchos de ustedes, cuando me estén escuchando hablar y de repente algo de lo que yo haya dicho para ustedes no sea información nueva, inmediatamente han podido asociarla con algún evento, con algún hecho, con algo que les recuerde lo nuevo que yo les estoy contando, con algo que ya previamente existe en sus memorias. Bien, esta es la fase de adquisición o registro, la primera. Luego viene una fase de conservación o de retención o de almacenamiento, ¿cierto? Como el tema que tanto preguntan muchos estudiantes de, bueno, ¿yo cómo hago para poder aprenderme todos los casos de factorización? ¿Yo cómo hago para poder aprenderme la fórmula de, no sé, voy a decir cualquier cosa, velocidad? Bueno, es en esta segunda fase, la fase de conservación, de retención o de almacenamiento es, digamos que la clave, ¿no? Porque es cuando se crea un registro permanente de la información en nuestras redes neuronales, ¿cierto? Entonces, primero la recibimos, la procesamos y la combinamos con algo de lo que previamente ya tenemos en nuestra memoria. Luego viene el momento en donde ya se crea un registro, es decir, donde esa nueva información ya no solo viene como asociada a recuerdos otros, sino que ya entra a tener como un espacio en nuestro universo de conocimientos. Bien, y luego viene la tercera fase, que ya es la de recuperación o activación, que es cuando ya existe este registro permanente, ¿cierto? Poder utilizar la información almacenada ante un estímulo X o Y. Me voy a devolver entonces un momento para hacerles el ejemplo, ¿no? Digamos, vamos a poner otro asunto, vamos a poner, por ejemplo, cuando queremos o cuando estamos aprendiendo sobre la célula, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos va a pasar cuando nos hablan de la célula es que comenzamos a recibir la información, ¿cierto? Y a procesarla, algo nos está llegando.
Si esa información no se vuelve a tocar, es decir, si la profesora no nos vuelve a hablar de la célula, si nosotros no volvemos a recuperar información del libro, del cuaderno, no volvemos a mirar nada sobre la célula, vamos a ver que esa información tal vez no va a pasar a la siguiente fase, que es la de conservación o retención, sino que, bueno, posiblemente se va a olvidar, ya vamos a ver esto. Bien, pero si después de haber visto la clase de la célula, yo luego fui e hice una tarea, me tocó dibujar la célula, además me tocó leer sobre células y curiosamente en la televisión esa semana o semanas posteriores estaban hablando de las células del cuerpo, seguramente facilitamos esta fase. De manera que ya una vez teniendo la información, el concepto de célula en nuestra mente, cuando luego venimos o estudiamos biología, o en fin, alguna vez tenemos una conversación sobre la célula, ya va a pasar la fase de recuperación o activación, en donde, sí, yo me acuerdo que yo aprendí que la célula tenía un núcleo y mitocondrias y bla, 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 bla. En esta parte de recuperación o activación, aquí es donde vendríamos a ver la memoria de trabajo, que es la de corto plazo, ¿no? La que nos sirve para operar en un momento determinado ante un estímulo, traer algo de largo plazo para ponerlo a funcionar en un momento determinado y ya está. Es como un poco para terminar de dejar clara la memoria de trabajo. Bien, Luis, hasta aquí de pronto tienen dudas o inquietudes alguien. Por ahora en el chat no nos han dicho nada, pero si alguno tiene alguna duda o inquietud, nos la puede escribir. O si no hay dudas, indica que todo está claro, que vamos bien y damos continuidad al taller. Listo. Porque aquí viene, lo que vamos a hablar a continuación es de, y entonces, ¿por qué olvidamos, cierto? Y qué es lo que pasa con nosotros. Pues ocurre que hablamos, o se habla en psicología de la curva del olvido, ¿bien? Y es que efectivamente tendemos a olvidar toda esa información que no estamos recuperando. Hay una curva, o bueno, esto lo habló ya hacia 1800 y algo, ya yo no recuerdo, Luis, si tú te acuerdas. Ebbinghaus. Se me va el dato, pero sí es por ahí. Tranquilo, bueno. En 1800 y algo, Ebbinghaus, un psicólogo, se puso a entender muy bien cómo funcionaba este tema de la atención, la concentración y la memoria, y el hombre, a partir de sus investigaciones, nos hizo entender que cuando, y esto les voy a pedir para la explicación, que me sigan en la gráfica que ven, vamos a concentrarnos en donde dice learn something o, dicho en español, aprender algo, ¿no? Entonces, cuando aprendemos algo la primera vez, el día cero, a la hora de haber, digamos, recibido la información, ya no recordaremos el 100% de ella, sino aproximadamente recordaremos un 56, un 60% de lo que aprendimos. Si esa información que aprendimos ese día cero, en ese momento, a los 8 días fuéramos a ver cómo estamos, probablemente a los 8 días, lo que nos dice Ebbinghaus es que uno no recuerda más del 20%. Sin esto siempre y cuando no haya proceso de recuperación de la información. Es decir, vimos la célula y punto final, se acabó ahí la clase. Esto es lo que va a pasar con la información de las células si yo no la recupero, que a lo largo del tiempo la olvidaré. Bien, de manera que, pues lo que nos quiere decir la gráfica es que a mayor tiempo, o sea, a mayor espacio en el tiempo que dejemos de recuperar la información, pues mayor va a ser la cantidad de pérdida de esa información. Esto es algo que, digamos, en investigaciones se dice, bueno, esto suele ser así porque resulta que olvidamos. Bien, dos investigadores, dos neurobiólogos que hicieron una publicación en el año 2017 acerca de este tema de la curva del olvido y de por qué olvidamos. Estos hombres, Paul Frankland y olvido el nombre del otro neurobiólogo, ellos tienen una teoría sobre el tema de la curva del olvido y del por qué olvidamos. Y ellos dicen, sí, es verdad que el olvido es la némesis o el contrincante o lo opuesto a la memoria, ¿cierto? El olvido es lo opuesto a la memoria. Pero esto es así, de acuerdo con las investigaciones de estos dos neurobiólogos, porque ellos dicen que el objetivo
de la memoria, más allá de mantener o de recuperar información, es permitirnos la supervivencia en ambientes cambiantes y en ambientes caóticos. Dicho de otra manera, vamos a poner un ejemplo de la vida real. Ocurre que si la célula, el tema que me enseñaron, no es un tema que mi cerebro y yo identifiquemos que es vital para la supervivencia, para la toma de decisiones, para la supervivencia, pues lo que va a pasar es que esa información se va a olvidar. Creo que todos aquí nos ha pasado que muchos de los temas que aprendimos en el colegio hoy ya no todos los recordamos, solo recordamos algunos y seguro que esos que más recordamos pueden estar asociados a que sea información que tenemos que recuperar. Ejemplo, lo que vemos en matemáticas, quienes pues estudian ingenierías, desde luego lo que vieron en el colegio de matemáticas, si lo aprendieron bien, les está sirviendo. Si no lo aprendieron bien, seguro que han tenido muchos retos porque ocurre esto, ¿cierto? Ocurre que seguro en su curva del olvido tal vez le dijeron a su cerebro o ustedes mismos, hey, esto no es importante y claro, como el olvido está ahí también para cumplir la función de ayudarnos a recuperar solo la información que es útil para responder a ambientes caóticos y cambiantes, pues esa información se va a olvidar. Esto para decirles que si no queremos olvidar algún tema o si vemos que estamos en este momento teniendo dificultades con un tema, tal vez deberíamos revisar cómo estamos llevando a cabo el proceso de memorización de las bases de ese tema que queremos aprender. Bien. ¿Alguien abrió micrófono? Creo que es Diego Alejandro Rojas. Diego, ¿tienes alguna duda o inquietud? La verdad, se activó tu micrófono, pero no entendimos lo que estabas diciendo. Si es una duda, nos la puedes escribir al chat, por favor. Ay. No, creo que no abrí. No, bien. Bueno, entonces continuemos. Falsa alarma. Falsa alarma, ok. Bien, entonces, volviendo aquí a la curva, el por qué es importante el repaso o el por qué de, hey, es que en serio, cuando un profe dice repasen, revisen el cuaderno, ¿cierto? No es solo porque se lo está inventando. En realidad el profesor o la profesora tienen mucha razón, porque ocurre que información que no estamos recuperando es información que tenderemos a olvidar. De allí la propuesta que también en esta misma gráfica les traemos. Ahora vamos a concentrarnos en todos los espacios que estén en verde, ¿sí? Que hablan del repaso, review. Fíjense, otra vez vamos a volver a learn something, digamos que es la célula, ¿cierto? Digamos, en el día 0 yo aprendí sobre la célula. Ocurre que a los 2 días me puse a hacer la tarea que la profe dejó sobre la célula, de manera que primera vez que recuperé la información. Luego, si había perdido a los 2 días ya más del 50% de la información, si antes de los 2 días había perdido más del 50% de la información, el día que hago la tarea vuelvo a recuperar parte de esa información, ¿cierto? Listo, entregué la tarea, eso quedó así, y comienzo otra vez, digamos, a los días, la profesora nos dice, hey, tienen que preparar una exposición para que expongan a propósito de la célula. Luego, seguramente ese día que estoy preparando me estoy preparando para la exposición, nuevamente recuperaré esa información. De manera que nuevamente tenemos que lo que ya se nos había olvidado lo volveremos a recordar, lo que teníamos como un leve recuerdo lo podremos de pronto ya volver mucho más formal y así sucesivamente. Fíjense que a más repaso, menos pérdida de información. Esta es una estrategia de aprendizaje que es útil y válida y se llama práctica distribuida, es decir, distribuir en el tiempo con repaso sistemático la información o el tema que queremos aprender. Cuando hablamos de repaso sistemático y distribuido en el tiempo, decimos, por ejemplo, al día siguiente que estudien, digamos, vimos hoy algo, al día siguiente lo repasen, luego a los 3 días, luego a la semana, luego a los 15 días, luego al mes.
Si hacemos esto, lo más probable es que la información quedará almacenada de forma definitiva. Así que aquí ya les dimos un primer tip a propósito de la memoria. Luego, hay otra estrategia que les vamos a dar antes de pasar a los ejercicios. Es una estrategia que se conoce como Retrieval Practice o una estrategia de aprendizaje para recordar lo aprendido. Esta estrategia se puede aplicar de dos maneras. Vamos primero a fijarnos en la información que está a la izquierda de la pantalla. Lo que vemos es primero una hoja, ¿cierto? Y luego un material, unos libros, un libro abierto. Bien, lo que quiere decir esta primera forma de aplicar la estrategia es que cuando nos sentemos a estudiar, lo primero que hagamos es sacar una hoja o tener un lugar donde no tengamos acceso al resto de nuestro material de estudio, sino solamente una hoja y un lápiz, y por 5 minutos escribamos o dibujemos o representemos todo lo que sea que recordemos de ese tema que vamos a estudiar. Pasados los 5 minutos, comprobamos qué tanto de lo que escribimos en aquella hoja recordamos bien, qué cosas no recordamos tan bien, qué cosas definitivamente olvidamos, y de esa manera estamos, uno, haciendo que esta curva no se nos baje tanto, es decir, recuperando información, y dos, de paso, estudiando. Fíjense que esto lo podemos hacer en una sesión de estudio, ¿bien? 3, esta técnica tiene una ventaja adicional. Luis, hace un momento, antes de iniciar con el ejercicio de estimulación cognitiva, nos mostraba unas autoinstrucciones de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, el durante, ¿cierto? Entonces, la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Esta estrategia, al igual que en las autoinstrucciones, nos sirve o podríamos utilizar las autoinstrucciones también en esta estrategia para fortalecer nuestro proceso de aprendizaje autónomo. Es decir, cuando yo sé o qué recordé bien, porque en mi hoja lo anoté bien, qué cosas más o menos y qué cosas por completo olvidé, puedo redirigir mi estudio de manera mucho más eficiente y eficaz a insistir en esa información que olvidé por completo o que recordé más o menos. ¿Ya ven? Esto quiere decir, no necesitamos de un profe que nos diga, oiga, no, hizo eso mal, y que uno no sepa ni siquiera por qué, sino que uno mismo puede decirse qué fue lo que hice mal, ¿cierto? Y luego ir a su material de estudio y decir, hey, esto que hice mal o que no recordé bien, lo voy a repasar. La otra manera en que podemos aplicar esta estrategia de recordar lo aprendido es con memofichas o flashcards, dichas de otra manera, que son aquellas fichas donde en un lado de la hoja anotamos el concepto o esa idea que queremos memorizar, la fórmula, en caso de que queramos memorizar una fórmula, y al respaldo de esa ficha ponemos la definición o la explicación o aquello que nos ayude a entender la fórmula o que nos pues como la respuesta. Las memofichas, ¿cierto? Son útiles o las podemos utilizar, por ejemplo, como forma de estudiar, que no sea tan solo me voy a sentar a estudiar y a leer y a leer y a leer libros, no, tal vez puedo sacar en unas memofichas esa información clave que yo sé que necesito memorizar para poder continuar mi proceso de aprendizaje, y al tenerlas como memofichas, pues puedo volver a ellas cada que quiera, y cuando olvide algo, simplemente voy, miro al respaldo, qué información pues es la que olvidé o lo que necesito recordar para cada vez hacer que este proceso, en alianza con el evitar que la curva del olvido nos pase la cuenta de cobro, pues digamos que podamos hacer el proceso más cómodo. Ahora, sobre esta estrategia y particularmente las memofichas, hay aplicaciones que nos pueden ayudar, aplicaciones que son para computador. La primera, Quiz Me Online, esa es full para computador, pero Memorizar y Go Conquer, que es muy famosa, estas sirven para Android y para iOS, es decir, para cualquier tipo de smartphone. Con Android o con iOS, no importa con cuál, la pueden descargar. En Memorizar y en Go Conquer pueden tanto hacerse quizzes, o un poco al estilo de lo que vimos aquí antes con la hoja, o también como para hacer memofichas.
con Memorizar es más para memofichas. Son aplicaciones que les recomendamos, unas pocas, que les pueden ayudar con este proceso. Bien, Luis, hasta aquí ha llegado mi intervención. Ahora vamos a darle paso entonces a los ejercicios prácticos. Te doy la palabra. Bueno, cuéntenos por favor cómo vamos ahora. ¿Vamos todo bien? En este punto voy a mostrarles simplemente algunas estrategias, las voy a mencionar. Muy seguramente al ser estas técnicas, mnemotécnicas, vamos a poder recordarlas que en algún momento de nuestra vida las hemos podido utilizar, bien, y ya continuamos obviamente con algunos ejercicios, con algunas plataformas, con algunas aplicaciones que también podemos descargar y utilizar de forma continua y constante. Bueno, la primera, acrónimos, esta sí es una de las más conocidas, consiste en formar una sola palabra con las iniciales de la frase o lista de palabras que tengo que recordar. Y lo que hacemos es, aquí por ejemplo, tenemos que tengo que recordar cuál es la fórmula de interés del compuesto. Entonces, la I de interés se compone por capital, por crédito, por tiempo, de forma que estas siglas como tal nos forman la palabra carrete, y si yo relaciono la palabra carrete y la desestructuro con la información que tengo que recordar, incluso lo asocio con algo un poco más visual, algo que ya esté en mi recurso, como lo es justamente la imagen de un carrete, puede ayudarnos a evocar la información de forma muy fácil. 2, acrósticos, también muy conocida. Pensemos de que tenemos que recordar, memorizar cuáles son las dos primeras líneas de nuestra famosa tabla periódica. ¿Listo? Entonces, lo que nos está mostrando acá en el ejemplo es formar una frase utilizando las iniciales de las palabras a memorizar. Por ejemplo, si tenemos justamente que memorizar esas pequeñas frases, perdón, palabras para formar una frase un poco más larga, entonces podemos estar pensando como que, hey, la BBC no funciona. Para aquellos que de alguna u otra forma son seguidores de fútbol, yo creo que estos tres personas de acá abajo son muy conocidos, Benzema, Bale y Cristiano. Cada uno de esos está mencionado justamente en la frase, y lo que nos está mostrando es de forma continua como cada una de esas palabras que está, por ejemplo, letras que está en negrilla y está en mayúscula, nos permite evocar, consolidar de forma más fácil la información. Y el tercero, algunos lo denominan como la técnica LOSI, se puede asociar también con un palacio del recuerdo, por ejemplo. Y como ya les he dicho, el hecho de asociar con palabras o recursos que yo ya tengo instalado en mi memoria nos permite simplemente imaginar, en este caso la técnica LOSI, un recorrido que hagamos a diario, no sepamos de memoria, y lo asociamos simplemente a un recorrido, unas locaciones, algunas zonas en particular. Por poner un ejemplo, como nos lo está planteando el ejercicio, queremos aprender los países de la Unión Europea, vamos a imaginar el recorrido desde mi casa hasta la universidad, por ejemplo. Entonces, en primer lugar, al salir de la casa, lo que encuentro es una panadería. Panadería, estoy pensando en Francia. En segundo lugar, pasamos a un concesionario, Volkswagen. Volkswagen es sinónimo a Alemania. En tercer lugar, un edificio, feísimo, vulgar, Bulgaria. Cuando asociamos con recuerdos, o en este caso, por ejemplo, con el castillo, la técnica cambia en el sentido de que cada una de las habitaciones, que también puede ser, por ejemplo, mi casa o alguna imaginaria, se recomienda incluso que sea algo más conocido, un lugar donde podamos recordar la mayor cantidad de detalles, es simplemente asociar un concepto con alguna locación, con alguna parte del recorrido, y si eso ya está establecido, es simplemente volver a este componente de evocación, un poco más desde lo visual, para darle rienda suelta, pues, como a la memoria. Voy a plantear unos ejercicios con dos plataformas, las voy a mostrar a continuación. Ya ustedes saben qué es entonces memoria de trabajo, memoria a corto plazo, y lo que les voy a mostrar a continuación es simplemente algunas de las que yo he podido explorar, he utilizado, las conozco de alguna otra forma, y si yo quiero trabajar mi atención, mi concentración, mi memoria a corto plazo, entonces simplemente les voy a mostrar cómo funciona. La primera se llama Coquitos, aparecen diferentes juegos infantiles, si se dan cuenta en la parte superior aparece incluso discriminado por edades, esa es una buena forma.
Aquí vamos a trabajar con algo que tiene que ver con secundaria, pero dependiendo de la necesidad, ustedes simplemente pueden hacerlo. Entonces, en la primera vamos a trabajar algo de memoria a corto plazo, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a repetir y memorizar justamente las secuencias y luego vamos a cliquear justamente para evocar cuáles fueron los números. Entonces, acá nos están mostrando que es por niveles. Y en este punto simplemente nos dan entonces un tiempo y la idea entonces es que el estudiante o cualquier persona pueda simplemente evocar de forma continua cuál es la información que le estamos presentando. Esto es memoria a corto plazo, hay un ingreso, técnicamente yo debo asociar, memorizar de forma muy rápida, trabajar la información para luego evocar. Aparecen por niveles, eso quiere decir de que al principio nos van a aparecer 4 o 5 números, sube a 7, 9 y demás. Si queremos utilizar otra estrategia, por ejemplo, que va a ser un poco más visual, que incluso esta tiene un componente auditivo, como lo pueden ver acá, es el famoso juego de Simón, o Simón dice, y entonces en este caso se va a iluminar de alguna otra forma cuáles son los elementos, y pues en este caso la persona simplemente va a continuar. Recuerden que al inicio yo les hablaba del término amplitud atencional y esto es una forma de ir trabajando constantemente la información y en esta misma página ya estamos hablando de memorizar secuencias. Memorizar secuencias y si lo pensamos con las 3 técnicas que vimos anteriormente, digamos lo que vamos a ir a lo mismo y es cómo a través de la creación de una historia yo puedo recuperar la información más fácilmente. Pues, por ejemplo, acá nos están planteando 4 estímulos y nos están diciendo de que yo puedo simplemente recordar de forma libre cuál es la información. Ejemplo, entonces vamos a hablar de que yo tengo 6 perros, por ejemplo. Entonces, como tengo 6 perros, tengo, por ejemplo, perdido un juego de una ficha y entonces al tener estos 6 perros, que han comido una ficha, pues al final es que me pongo triste. O sea, el ejemplo puede ser algo que seguramente no tiene lógica, puede funcionar, yo también puedo crear una historia con sentido, pero simplemente una estrategia con la cual yo puedo retener la información, darle un orden a la secuencia y claramente para mí va a ser un poco más fácil recordar aquella historia sin sentido de que tengo 6 perros que se comen fichas y que al final hay un resultado que es ponerme triste, pero nos permite ingresar, almacenar, evocar la información. Hay una plataforma, bueno, esta sí tiene costo, es como la única con costo que les voy a mostrar. Hay muchas, en realidad, hay una que se llama Cognifeed, este se llama memorado.es, esto es publicidad política no paga en realidad, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente, acá aparece la discriminación de cuáles son los juegos según el proceso que yo quiero trabajar como tal. Estamos trabajando de atención, estamos trabajando memoria y va a ir exactamente a lo mismo. Obviamente el diseño es completamente diferente en cada una de las aplicaciones. Acá estamos teniendo unos niveles desde el 1 hasta el 32 creo que va. Y va a ir a lo mismo, estimular un proceso cognitivo. Acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos va a aparecer unos estímulos, en este caso van a ser unos cuadrados, y nos dice que recordemos la celda de color verde. Entonces, en la medida entonces de que yo voy realizando el ejercicio, sé que este es el primero de 7 ejercicios, no necesariamente es con tiempo, pero sí nos permite tener algunas ayudas para darnos cuenta si, por ejemplo, llevo 1, 2 o 3, o dependiendo de cuál sea la instrucción, saber o nos recuerda constantemente qué es lo que tengo que hacer, cómo lo estoy haciendo y nos permite encontrar o evocar la información de forma más fácil. Estos son las que tenemos pues como por acá en los enlaces que les coloco. Aquí un paréntesis, vuelvo y les digo, como ustedes ingresan a Meet y están por Drive, pues esto obviamente se les va a subir automáticamente al Drive y pues ya a partir finalizando la tarde ya queda subido nuestra página de YouTube como para que lo tengan presente y puedan consultar de alguna otra forma. Y en aplicativos móviles, acá les estoy mencionando solo algunos. Hay una investigación, una gente bien juiciosa que lo que hizo fue explorar los diferentes aplicativos que se pueden encontrar en iOS y en Play Store, tanto para Android como para iPhone, y encontraron de que existen aproximadamente 1.200 aplicativos para hacer procesos de estimulación.
Acá les coloco los que yo he descargado, he utilizado y conozco. En realidad la mayoría son gratuitos. Y de alguna u otra forma, en el video que les voy a mostrar a continuación, es una grabación que hice de mi teléfono y les voy a mostrar justamente cómo funciona, ¿listo? Entonces, tal cual. Ustedes descargan su aplicativo, en algunos de ustedes pueden iniciar sesión, por así decirlo, y acá están viendo una carpeta que yo tengo en el cual he metido como todos los que se relacionan con. La mayoría tienen la capacidad de eso, de discriminar los juegos por proceso cognitivo. Acá tenemos lógica, atención, concentración y demás. Aquí estoy escogiendo uno que se llama paleta de colores. Atención y función ejecutiva está muy relacionado, la capacidad de planear y tomar decisiones. La instrucción que nos están presentando es que yo vaya marcando, seleccionando, según la instrucción, los colores de oscuro a claro, o de claro oscuro, sea cual sea el instructivo. Entonces, en la medida en que yo voy realizando, obviamente, mi actividad, puedo dos cosas. Uno, al inicio se dieron cuenta de que existen 3 niveles, fácil, mediano, complejo. Aparece por tiempo. En algunos otros aplicativos nos muestra incluso como rankings nacionales o de personas cercanas para darnos cuenta, por ejemplo, el nivel de estrellas se está relacionando con la capacidad de hacer las cosas rápida y de forma eficaz. Y de alguna u otra forma, si yo me estoy dando cuenta de que tengo, por ejemplo, todos los aciertos, pero a pesar de eso tengo 2 estrellas, lo que me está queriendo decir es que puedo ser mucho más rápido en la ejecución porque estoy de igual forma siendo muy eficaz. El anterior tenía que ver un poco con memoria, aparecen unos estímulos, aparece un distractor y luego simplemente anoto pues como el resultado y puedo hacer seguimiento a mi curva, por así decirlo. Como segunda hay skills o habilidad en inglés, bueno acá está con Z, pero en fin, aparecen unos niveles que en la medida que tú los vas haciendo y vas ganando puntos, por así decirlo, tienes la facultad de aumentar nivel y encontrar otras estrategias. Hay de todo, función ejecutiva, atención, memoria, en fin. Al principio les pedía de que una matriz del 1 al 30 pudieran encontrar el número que falta. Acá lo que nos están diciendo es que encontremos cuáles son las caritas tristes. Es el mismo tipo de proceso cognitivo que estamos trabajando a través de una discriminación visual, de un rasteo visual, pero lo que nos estamos dando cuenta es que es una plataforma diferente, con los estímulos diferentes, pero que estimula exactamente el mismo proceso. Por último, tengo por acá en la pantalla uno que se llama, perdón, bueno, este es un poco más de razonamiento, son diferentes juegos también de lógica en realidad, y escojo uno donde, pensando en función ejecutiva y en la capacidad para yo tomar decisiones, pues me está mostrando un patrón que debo primero identificar y segundo, digamos, lo que tomar la decisión para completar el estímulo. Acá lo que nos están diciendo es que debo llevar o trazar desde un punto inicial a un punto final un patrón. Bien, entonces esto pensando en función ejecutiva, en la capacidad para planear, para tomar decisiones y demás, es simplemente una forma pedagógica muy dinámica como tal para trabajar todos estos procesos cognitivos. Luis, Cuéntame. nos pregunta por acá Ana Carolina que cómo se llama ese juego. Este último se llama particular. Linedoku. Ya se los voy a anotar por acá en el chat. Dale. Es eso, es un poco jugar con líneas, pero bueno, vamos a ir exactamente como a lo mismo. El primero se llama Brainy List. Se lo está anotando acá en el chat, igual está en la presentación, pero eso es como el que... Y el segundo que utilicé es Skills. Estos son los que yo personalmente he utilizado. Como se dan cuenta, pues justamente han sido aquellos que he trabajado con estudiantes, he trabajado con chicos de colegio, intento hacerlos de alguna u otra forma regularmente como para mantener el cerebro estimulado de la mejor forma, pero la invitación es esa, o sea, el objetivo que teníamos para hoy era que ustedes, uno, entendieran justamente cómo funciona la atención, la concentración, la memoria en sus diferentes fases,
Pero esto es una forma muy didáctica en realidad de uno, no solo hacer pausas activas, por ejemplo, igual ya nos dimos cuenta con la imagen anterior de cómo estos procesos se pueden trabajar y cómo esta neuroplasticidad nos permite eso, mantenernos en un cerebro fresco, por así decirlo, y completamente capacitado para responder cuando se requiera. Y en estos casos, pues obviamente la tecnología está a nuestro alcance, son estrategias gratuitas que podemos utilizar, que podemos tener a nuestro alcance, bien, sea para utilizarlas nosotros o para recomendarle obviamente a otras personas que lo necesiten. Bueno, los leo por el chat si tienen alguna duda, inquietud, sugerencia. Intentamos mostrarles un panorama amplio de cuáles pueden ser las técnicas para trabajar atención y memoria, qué ejercicios pueden utilizar, pero tengan presente de que hay muchísimas formas de hacerlo, sí y solo sí, teniendo presente que es justamente el proceso, cómo se trabaja y demás estrategias que podemos utilizar obviamente para mantener y potenciar. Exacto. Bueno, hasta este punto, pues queremos contarles ya como para finalizar y para que pues sigan conectados con nosotros. Voy a compartirles mi pantalla un momento para que puedan revisar o recordar que nosotros, nuestras redes sociales, por allí estamos todo el tiempo poniendo nuestros talleres. Se viene nuestro próximo taller este lunes con estilos de aprendizaje. Este taller de hoy está siendo grabado y lo vamos a subir al canal de YouTube que tenemos de la dirección académica, y pues desde luego pueden estar también pendientes del Instagram y del Facebook, que por allí continuamente estamos pues brindándoles no solo información de nuestros próximos talleres, sino también información útil que nos pueda ayudar en este proceso de transitar hacia el aprendizaje autónomo. No solo porque la cuarentena nos ha invitado a hacer esto más rápido, pero también porque nos sirve para, en general, lograr, digamos, tener un proceso de aprendizaje mucho más consciente y mucho más manejado por cada uno, así que no dependa nuestro aprendizaje de un otro externo, sino que dependa de nosotros. Les recordamos también, mañana tenemos nuestro encuentro de pedagogía, adaptándonos a la virtualidad, donde vamos a hablar sobre Google Classroom, Mañana, 17 de abril, a las 2 de la tarde. Bien, también esta información está por nuestras redes. Entonces, la invitación es a que sigan pendientes, nos sigan, y pues ya de esa manera pues puedan seguir con nosotros. Oh, me fijo que no les he compartido pantalla, Dios, qué pena. Aquí están las redes sociales nuestras. Canal de YouTube, Facebook, Instagram. Bien, y la invitación a nuestro encuentro de pedagogía de mañana. Bien. Luis, creo que nos están haciendo varias preguntas. Bueno, no, las preguntas, bueno, digamos que hay dos. Una dice, juegos de memoria con música, ¿conoce algunos? Eso quiere, bueno, respondo por el chat de que si se refiere a canal auditivo, como para profundizar. Y lo otro, pues dice, ¿me puede decir nuevamente, por favor, la cuenta de YouTube? Compañera, ahora que se puede publicar nuevamente la imagen de las redes de nosotros. Ahí va, ahí está. Canal de YouTube de la Dirección Académica Sede Manizales. En este canal hemos subido todos los talleres que hemos dado desde que estamos pues ofreciéndolos de manera virtual. Allí está el de condiciones biológicas, cognitivas y ambientales para el aprendizaje. También allí está un conversatorio que tuvimos recientemente sobre emociones y aprendizaje. Y bueno, otra más información. La invitación es, síganos por nuestro canal de YouTube. Allí también va a quedar pues, subido este taller que hemos visto hoy. Y por las redes, por Instagram y por Facebook, continuamente estamos poniéndole la información en la que los invitamos pues, a nuestros siguientes eventos. El que tenemos mañana es para aprender más sobre Google Classroom.
Y también por nuestras redes, pues estamos continuamente compartiéndoles tips o ejercicios que pueden continuamente pues ir aplicando en este proceso de aprendizaje autónomo. Esa es la invitación. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, no, aquí también respondo por el chat. Para lo que tiene que ver con música y memoria. Bueno, por ejemplo, en el Skills hay una de las estrategias y es que te presentan desde el canal auditivo, por ejemplo, una oración y lo único que tienes que hacer es, digamos, lo que retener de alguna u otra forma para luego evocar como la información. Entonces, por ese lado, es como en las, pero muchos de los aplicativos que he usado tienen justamente eso. Desde el canal visual, la mayoría, pero hay algunas que tienen como este canal auditivo para presentar la información. Dice Luis Antonio, ¿esta actividad cuenta como las de requisito para pertenecientes al programa Serpilo lo Paga? Sí, esta se vale dentro de las actividades a las que los estudiantes Serpilo Paga pueden asistir. De paso aprovecho y les cuento, si hay más estudiantes Serpilo Paga aquí, que pues para ustedes también específicamente hacemos estos talleres, es decir, nos interesa que ustedes hagan parte de ello, por eso la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, porque en este momento de virtualidad es por las redes sociales por donde nosotros estamos pues compartiéndoles toda la información que como dirección académica les podemos brindar y que les puede ser útil para su proceso académico. Bien, invitadísimos todos siempre. Bueno, no siendo más, ha sido un gusto compartir con ustedes nuevamente. Nos estaremos viendo en estos espacios. En nuestras redes, como hemos dicho, seguiremos obviamente compartiendo la información. Y bueno, ahí seguiremos con algunos temas. Ejemplo, el lunes de la siguiente semana estaremos hablando de estilos de aprendizaje. Por ahí vienen algunos temas de inteligencias múltiples, estrategias metacognitivas y demás. Pero tenemos una variedad de contenido todo apoyándonos en, o mejor, desde el aprendizaje autónomo para que ustedes puedan participar y aumentar esta comunidad de aprendizaje. Un saludo a todos, que estén muy bien. Ahora, muchas gracias, mujer. Y Dale, bueno, también nada, igual estamos para en ti, Luis. contacto. Que estén muy bien todos. Gracias por su asistencia. Hasta una próxima vez.